Veamos los últimos ejercicios de nivel 2 y un ejercicio de nivel 3 de movimiento rectilíneo uniformemente variado antes de iniciar con las ecuaciones cinemáticas para el movimiento rectilíneo uniformemente variado. En el ejercicio 50 nos piden analizar un gráfico de velocidad en función del tiempo. Nos piden describir el movimiento durante todo el intervalo. Entonces, el ejercicio solo se trata de una descripción analítica, ¿vale? Sin embargo, les puedo mencionar todos los cálculos que se podrían hacer al respecto. Bien, cuando observamos el gráfico, tenemos bien, iniciamos el movimiento, velocidad 0 en tiempo 0. Estas serían las coordenadas de nuestro punto inicial para este primer tramo. ¿Qué quiere decir esto? Que la velocidad va aumentando hasta los 8 metros sobre segundos. Bien, va de 0 a 8 metros sobre segundos en 4 segundos. Si nosotros tuviéramos que calcular la aceleración, recordemos que en el gráfico de velocidad en función del tiempo, la aceleración sería la pendiente de esta recta. Obviamente estamos aumentando la velocidad, tendríamos una aceleración positiva y observamos una pendiente positiva. En el segundo tramo, que va desde 4 hasta 10 segundos, es decir, para un delta t de 6 segundos, observamos que la velocidad se mantiene constante a 8 metros sobre segundos. ¿Bien? La aceleración es 0 porque la velocidad es constante. No quiere decir que el objeto sea detenido, solamente que se mantiene moviéndose durante 6 segundos a velocidad constante de 8 metros sobre segundos. Luego, a partir del segundo 10, comienza a disminuir la velocidad, es decir, va a desacelerar. Vemos pendiente negativa, por lo tanto la aceleración es negativa. Va a ir desacelerando entre el segundo 10 y el segundo 18. Entonces, con estas coordenadas, para el tiempo 10, 8 como tiempo inicial y velocidad inicial, y tiempo final 18, velocidad final 0. Con esas coordenadas podemos calcular la pendiente de esta recta. Entonces, ¿cómo sería la descripción analítica del movimiento? Inicia desde el reposo, luego acelera de 0 a 8 metros sobre segundos en 4 segundos. A partir de allí se mantiene moviéndose a velocidad constante de 8 metros sobre segundos durante 6 segundos y luego aplica los frenos y va desacelerando, bien, de 8 a 0 metros sobre segundos en este lapso de tiempo que sería de 8 segundos, entre 10 y 18 segundos, ¿vale? Por acá el delta t es igual a 8 segundos. Y este delta t es igual a 4 segundos. Bien, podemos llamarlo delta t1, delta t2 y delta t3, por decirlo algo. ¿Qué cálculos podríamos hacer a partir de esto? Podríamos ver cuál distancia total recorrió, ¿vale? Entonces, las rectas que están en rojo son las que tienen aceleración. Entonces utilizamos esta ecuación, ¿vale? Si yo quiero calcular la distancia recorrida, yo puedo pasar este x0 de mi ecuación horaria para acá. Si yo hago x menos x0, eso es igual a delta x. Entonces me quedaría que delta x es igual a todo esto que está acá, ¿vale? Entonces, para ambos tramos que están en rojo, conocemos la velocidad inicial, ¿verdad? Para este sería 0 y para este sería 8. Conocemos el delta t, ¿sí? Conocemos delta t1 y conocemos delta t3. La aceleración la podemos calcular, como les dije antes, con la pendiente de esas rectas. En el primer caso en positivo, en el segundo caso sería negativo. Y de vuelta tenemos el delta t. Entonces tenemos cómo calcular el delta x para este tramo y para este tramo. Bien, estaríamos hablando de delta x1 y delta x3. Luego, en el tramo que está en verde, como nos estamos manteniendo a velocidad constante, utilizamos la fórmula para movimiento rectilíneo uniforme, que es esta que está acá. Hacemos lo mismo que antes. Pasamos para acá el x0
x menos x0 es igual a delta x, así que delta x será igual a velocidad promedio por delta t. La velocidad promedio la vemos en el eje, es de 8 metros sobre segundos, y el delta t es el delta t2, que es de 6 segundos. Allí tendríamos el delta x2. ¿Bien? Y así podríamos obtener, al sumar delta x1, delta x2 y delta x3, tendríamos la distancia total recorrida, ¿vale? Así podríamos calcular las distancias recorridas en cada trayecto y la distancia recorrida total. Veamos qué es lo que ocurre acá. Nosotros estamos iniciando, si lo queremos ver en línea recta, cómo ocurrió el movimiento, a pesar de que estamos acelerando, manteniéndonos a velocidad constante y luego desacelerando, no estamos haciendo cambio de dirección. Las velocidades siempre son positivas. Vemos que el gráfico, el eje de las y, donde representamos la velocidad, todas las velocidades son positivas o cero. ¿Vale? Si lo vemos en un tramo, ¿sí? Bueno, que este es el tramo donde me estoy moviendo. Pongamos que inicia acá. Bien, recorrí en 4 segundos, recorrí delta x1. Entre 4 y 10 segundos recorrí el delta x2. Y entre 10 y 18 segundos recorrí el delta x3. ¿Vale? O sea que este tiempo sería el delta x1. Este sería el delta x1 más delta x2, me daría este tiempo. Me daría esta distancia recorrida, perdón, y esta distancia recorrida más delta x3 me daría la distancia total recorrida, ¿vale? Pero siempre nos estamos moviendo en la misma dirección. Lo único que cambia es la aceleración. Aquí va aumentando la velocidad, aceleración positiva, aquí aceleración 0, y aquí aceleración negativa. Aceleración positiva, 0 y negativa, pero siempre moviéndonos en la misma dirección. Cuando observamos el ejercicio 51, que nos piden un análisis similar, nos damos cuenta que no solamente tenemos velocidades positivas, también tenemos velocidades negativas. Entonces, en este tramo, ¿sí? Estamos moviéndonos hacia la derecha porque tenemos velocidades positivas, y en el tramo, toda la parte de abajo, nos estamos moviendo hacia el lado negativo. ¿Cómo sería esto? Hagamos la descripción de este movimiento. Velocidad 0 durante 1 segundo. Estuvo detenido durante 1 segundo. Cuando el tiempo inicial era igual a 1, él inicia, él acelera, ¿bien? Nos estamos moviendo, como la velocidad es positiva, quiere decir que nos estamos moviendo hacia el eje positivo. Cuando llegamos a la velocidad de 8 metros sobre segundos, es decir, vamos a ir de 0 a 8 metros sobre segundos en este intervalo de tiempo, que son 2 segundos, aquí el delta t es 1, aquí el delta t son 2 segundos, entonces va de 0 a 8 metros sobre segundos en 2 segundos. Y luego de ese, cuando llega a 8 metros sobre segundos, aplica los frenos y empieza a disminuir su velocidad hasta que llega a 0. Y vemos que después de ahí las velocidades son negativas. ¿Qué quiere decir eso? Él se mantuvo detenido en un punto durante 1 segundo. Bien, luego aumenta su velocidad y recorre un trayecto, un delta x, que podemos llamarlo delta x1. Después de que recorre ese trayecto, delta x1, él desacelera, pero él se sigue moviéndose a la derecha, aunque esté disminuyendo la velocidad. Entonces sigue moviéndose ya. Al final de este delta t, que es de 1 segundo más, su velocidad es 0. Él aquí se detiene. Se detiene y hace un cambio de dirección. A partir de allí se comienza a mover hacia la izquierda, que son estas velocidades negativas que vemos acá. ¿Bien? Entonces, desde acá hasta acá, si vemos, es una pendiente negativa, pero la pendiente es negativa por dos razones diferentes. Desde acá hasta acá, la pendiente es negativa porque estamos desacelerando, ¿bien? Hasta que llegamos a 0. Y de acá hasta acá, la aceleración es negativa porque las velocidades son negativas. De acá a acá estamos desacelerando y de acá a acá estamos acelerando hacia la izquierda, ¿bien? Esa es la diferencia de tener una aceleración negativa por desaceleración o por dirección. Entonces, repito, acá estamos desacelerando, velocidad final,
el módulo de la velocidad final va a ser menor que el módulo de la velocidad inicial. En cambio, acá el módulo de la velocidad final es mayor que el módulo de la velocidad inicial. Estamos aumentando la velocidad hacia la izquierda. ¿Bien? Y luego estamos haciendo lo contrario. Acá parece que estamos aumentando la velocidad, pero realmente la estamos disminuyendo. ¿Okay? Estamos desacelerando hacia la izquierda. Y luego nos mantenemos a velocidad constante, pero negativa, de menos 4 metros sobre segundo. Es decir, nos seguimos moviendo hacia el lado izquierdo. ¿Vale? Entonces, sobre el eje de las X, nos estamos moviendo en el sentido más X. Y por debajo nos estamos moviendo en el sentido menos X. ¿Bien? Aquí aumentando cada vez hacia la derecha, disminuyendo, pero hacia la derecha, después aumentando hacia la izquierda, que sería este tramo, aumentando hacia la izquierda, acelerando hacia la izquierda, acá desacelerando hacia la izquierda, y acá velocidad constante, pero nos seguimos moviendo hacia la izquierda. Esa es la descripción del movimiento. Bien. Entonces, para este tramo y este tramo tenemos un movimiento rectilíneo uniforme y para todo este tramo central tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado porque va a tener la misma aceleración en negativo tanto en este tramo que nos estamos desacelerando como cuando aceleramos hacia la izquierda siempre en la misma tasa. ¿Bien? Pero es importante esto porque al pasar por la velocidad cero quiere decir que cambiamos de dirección, súper importante. Y la aceleración, ya saben, la calculan como en este tramo, nos va a dar una pendiente positiva, en el tramo inicial y en el tramo final sabemos que la aceleración es cero porque estamos viajando a velocidad constante, y en el tramo central vamos a tener una aceleración negativa, entre los 3 y los 8 segundos. ¿Bien? En el ejercicio 52 no les dan un gráfico, les dan una descripción para que ustedes hagan un gráfico. Dice, los separé por colores, cada una de las descripciones que le dan para que las visualicen mejor. Un automóvil que viaja inicialmente hacia la derecha con una rapidez constante de 25 metros sobre segundo durante 5 segundos, entonces nos ubicamos a 25 metros sobre segundos por 5 segundos. Velocidad constante durante 5 segundos, de 25 metros sobre segundo. Aplica los frenos y reduce su rapidez a una tasa constante de 5 metros sobre segundo al cuadrado. Nos están dando la aceleración. Obviamente, si nos dicen aplicar los frenos, cuando nosotros establecemos la aceleración, esa aceleración es negativa, porque nos dice que reduce su rapidez. ¿Vale? Nos están dando el módulo de la aceleración, pero tenemos que saber que es negativa porque estamos reduciendo la rapidez. En el gráfico lo vamos a ver como una recta decreciente, que es la que estamos viendo en la zona azul. Bien. Entonces, nos dice, tenemos la velocidad inicial, que es la velocidad con la que venimos de 27 metros sobre segundos. Nos dicen el lapso de tiempo en el que estamos haciendo esa disminución de la velocidad, que son de 3 segundos, bien, sería desde el segundo 5 hasta el segundo 8. Nos están dando el delta t, que son de 3 segundos. Pero obviamente no nos están dando la velocidad final. Esa velocidad final tenemos que calcularla para ubicar este punto del gráfico, bien. Tenemos el tiempo al que ocurre, que son los 8 segundos, pero no tenemos hasta este punto la velocidad. Pero podemos calcularla con el gráfico de velocidad, perdón, con la ecuación de velocidad en función del tiempo para el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Tenemos la velocidad inicial, que es 25 metros sobre segundos. Tenemos la aceleración, que es de menos 5 metros sobre segundos al cuadrado. Tenemos el delta t, que es de 3 segundos. Tenemos todos los datos y podemos calcular esta velocidad. Al hacerlo, nos da 10 metros sobre segundos, ustedes hacen sus cálculos y lo confirman. Dice, entonces continúa viajando hacia la derecha a una rapidez constante, pero menor, es decir, esa rapidez nos mantenemos constante, obviamente si estamos desacelerando va a ser menor que la anterior, así que esa aclaración está como de más, sin volver a frenar durante otros 6 segundos. ¿Okay? Desde 8 hasta 14 tenemos un delta t de 6 segundos a velocidad constante. Entonces, no. Dice, para facilitar los cálculos, trace una gráfica de velocidad del automóvil contra tiempo. Obviamente para poder hacer esta gráfica, o sea, tenemos los 3 intervalos de tiempo, que serían de 0 a 5, de 5 a 8 y de 8 a 14. ¿Bien?
Tenemos los 3 intervalos, tenemos la velocidad inicial, sabemos que nos mantenemos acá, pero nos faltaría para poder hacer el gráfico calcular esta velocidad, que es lo que nos están preguntando en el punto B. ¿Cuál es la velocidad después? O sea, hacemos un gráfico empírico, o sea, simplemente decimos, bueno, bajamos la velocidad y todavía no colocamos este valor hasta que lo calculemos, ¿bien? Dice, ¿cuál es la velocidad después de los 3 segundos de frenado? La velocidad después de los 3 segundos de frenado sería de 10 metros sobre segundos. ¿Cuál fue su desplazamiento total durante los 14 segundos? Vemos que para el primer tramo y el segundo tramo tenemos un movimiento rectilíneo uniforme porque estamos viajando a velocidad constante. Así que calculamos el delta X con esta fórmula. Ya sabemos que tenemos que pasar el X0 para acá. Y nos queda que delta X es igual a velocidad promedio por delta T. Y tenemos ambos datos. La velocidad promedio en este caso es de 25 metros sobre segundos. Y la velocidad en el último tramo promedio es de 10 metros sobre segundos. Tenemos los delta T, este de 5 segundos, este de 6 segundos. Bien. Y así podemos calcular el delta X1, podemos llamarlo, y el delta X3. ¿Vale? Y luego para la zona central, si yo paso esto para acá, mejor dicho, voy a hacerlo al revés, voy a pasar el X para acá, me queda una ecuación de segundo grado igualada a 0. Bien, y X menos de X0 me va a quedar como delta X. Delta X más velocidad inicial por delta T. No, mentira, perdón, no vamos a hacer una ecuación de segundo grado. Vamos, ya tenemos el delta T y solamente tenemos que calcular el delta X. Pasamos el X0 para acá, restando tenemos que delta X va a ser igual a todo esto. Bien, y tenemos todos esos datos. Tenemos la velocidad inicial, que sería esta. Tenemos el delta T, que es de 3 segundos. Tenemos la aceleración, que la podemos calcular. Mejor dicho, tenemos que calcular la aceleración como delta V dividido delta T. Sabemos que nos va a dar negativo porque la velocidad final es menor que la velocidad inicial. Calculamos la aceleración y así podemos obtener delta X2. Sumamos esos 3 delta X y tenemos el desplazamiento total. Y nos pregunta en la D cuál fue su rapidez promedio durante los 14 segundos. Entonces, en este caso conocemos solamente como no nos dicen que se mueve hacia la derecha, no nos dicen como que se está moviendo en una sola dirección, la rapidez va a tener el mismo valor de la velocidad. Y conocemos solamente dos velocidades, una a 25 y otra a 10. ¿Okay? Todos los valores de acá de velocidades van a estar intermedios entre 25 y 10. ¿Cuál va a ser la rapidez promedio? Va a ser el promedio entre 25 y 10. Sumamos estas dos velocidades, se suman y las dividimos 2. 35 dividido 2. Ese sería todo el ejercicio. Entonces es importante analizar en los gráficos, sobre todo como el ejercicio anterior, donde tenemos que tener muy claro que si las velocidades son positivas, nos estamos moviendo hacia la dirección positiva de nuestro eje, negativas nos estamos moviendo hacia el negativo, que cuando llegamos a velocidad cero estamos haciendo un cambio de dirección. ¿Bien? O porque nos detuvimos y volvimos a arrancar. Ok. Este ejercicio, que se supone que es el de nivel 3, el ejercicio no es muy difícil, el ejercicio es largo, ¿bien? Porque nos dice, vamos a leerlo el ejercicio completo para que nos demos cuenta que tenemos que hacer como una comparación entre dos situaciones diferentes. Un tren normalmente viaja con una rapidez uniforme de 72 km por hora. Esos 72 km por hora ustedes los van a transformar a metros sobre segundos. Ya saben cómo hacerlo. Bien. Ya lo expliqué en todos los videos anteriores, en la parte de transformación de unidades. De igual forma, me puede preguntar si no sabe cómo se hace. Bien, entonces él viaja con una rapidez uniforme de 72 km por hora por un tramo largo de vía recta y plana. O sea que esa sería la velocidad con que esperamos que él siempre viaje. Supongamos que esa vía férrea siempre es recta, ¿vale?
que es la forma más fácil de visualizar el ejercicio. Dice, cierto día el tren debe hacer una parada de 2 minutos en una estación sobre esta vía. Entonces, él normalmente no se pararía allí, él normalmente haría este recorrido. Bien, sin detenerse todo el tiempo a 72 kilómetros por hora. Pero un día él necesita hacer una parada de 2 minutos sobre esta estación, la que puse como un circulito azul. Entonces, él vendría con su velocidad de siempre. Él viene a 72 kilómetros por hora, pero él tiene que frenar para poder detenerse. Bien, entonces vamos a tomar como punto de referencia el lugar donde él aplica los frenos. Esta sería entonces nuestra velocidad inicial y la velocidad final sería igual a 0. Se nos dice, cierto día el tren debe hacer una parada de 2 minutos en una estación sobre esta vía. Si el tren desacelera con una tasa uniforme de 1 metro sobre segundo al cuadrado, es decir, la aceleración desde que le aplica los frenos hasta que se detiene es de menos 1 metro sobre segundo al cuadrado, y después de la parada acelera a 0,50 metros sobre segundo al cuadrado, ¿cuánto tiempo habrá perdido por parar en esta estación? Bien, entonces hay un montón de datos que tenemos que obtener antes de dar esta respuesta final. Entonces analizamos la situación. Él viene a 72 kilómetros por hora, aplica los frenos, ¿bien? A una tasa va a disminuir 1 metro sobre segundo cada segundo hasta que se detiene, ¿vale? No tenemos datos de distancia recorrida en ese tramo, ¿vale? Pero podemos obtenerlo, de hecho debemos hacerlo. Tenemos que calcular tanto el delta X de acá como el delta T de acá. Bien, ya vamos a ver cómo lo vamos a hacer. ¿Por qué yo necesito saber el delta X? Porque del primer tramo, yo sé que él aquí lo haría a 72 kilómetros por hora, pero el tiempo no lo conozco, así que necesito tener una distancia para poder hacer una comparación de tiempos. Entonces, ¿cuál es la distancia que yo necesito conocer desde que le aplica los frenos hasta que se detiene y luego desde que comienza a acelerar y él vuelve a recuperar su velocidad de 72 kilómetros por hora para seguir su recorrido como lo haría normalmente? Entonces, en el primer tramo, velocidad inicial 72 kilómetros por hora, velocidad final 0, tenemos la aceleración, ¿bien? Como no conocemos el tiempo, utilizamos esta ecuación, que es la ecuación independiente del tiempo. Tenemos velocidad final que es 0, tenemos velocidad inicial, tenemos la aceleración y calculamos el delta X. Bien, tenemos delta X1. Hacemos lo mismo para el segundo tramo. Tenemos la velocidad inicial que es 0, tenemos la velocidad final que la van a pasar a metros sobre segundos, tenemos la aceleración y calculan delta X2. Bien, al yo sumar delta X1 y delta X2, tengo el delta X total. Y con el delta X total y la velocidad promedio, yo puedo calcular el tiempo en el que él haría normalmente esta trayectoria. Bien. Ahí ya conocería el tiempo que él haría normalmente, llamaríamos tiempo normal. Luego, ahora, como no hizo ese tiempo normal, sino que tuvo que desacelerar, parar y luego tomarse un tiempo acelerando para volver a recuperar su velocidad de viaje, tenemos que calcular los tiempos. Nos están dando el tiempo que duró parado aquí, así que vamos a calcular como un delta T1, perdón, este sería como el delta T2, y aquí tendríamos que calcular un delta T3. Bien. Como en ambos tramos estamos hablando de movimientos con aceleración, tenemos que usar esta ecuación horaria. Ya tendríamos el delta X para cada caso, ¿vale? Tenemos el delta X, tenemos la velocidad inicial, entonces tenemos una ecuación de segundo grado. Vamos a pasar el X para acá. Si hacemos esto, aquí tendríamos delta X igual a velocidad inicial por delta T, más 1 medio de la aceleración por delta T al cuadrado. Luego al yo pasar delta X para acá me daría un delta X negativo. Bien, se voy a organizar esto como una ecuación de segundo grado. Me quedaría 1 medio de la aceleración por el delta T al cuadrado más velocidad inicial por delta T
menos delta X es igual a 0. Entonces tengo una ecuación de segundo grado donde un medio de la aceleración va a ser mi factor A, velocidad inicial va a ser mi factor B, y el delta X va a ser mi factor C para yo ser la resolvente. Bien, entonces para el primer tramo, ¿sí? Tenemos la aceleración, tenemos la velocidad inicial, tenemos el delta X, que lo calculamos en la parte anterior, y hacemos nuestra resolvente. Pueden ver las de ecuación de segundo grado del video, que es menos b, más o menos raíz cuadrada, de b cuadrado menos 4c. Encuentran los ceros o raíces de esa ecuación cuadrática. Obviamente van a tomar un tiempo positivo. ¿Bien? Y de esa manera obtienen el delta T1. Cuando hacemos lo mismo para la segunda parte, ¿sí? Observamos que velocidad inicial para la segunda parte es igual a 0. Este término se me va. Así que puedo hacer un despeje simple de delta t sin necesidad de hacer una ecuación cuadrática. Bien, porque para el segundo tramo me quedaría un medio de la aceleración por delta t al cuadrado menos delta x es igual a 0. Bien, pasaría el delta x para acá en positivo, ¿sí? Entonces voy a igualar esto aquí en positivo y borro esto que está acá. ¿Vale? Entonces, esta parte, un medio de la aceleración, la mitad de la aceleración, como la aceleración es 0,5, la mitad es 0,25, o sea que con 0,25 pasaría dividiendo para acá, ¿bien? Y luego el cuadrado lo quitamos con raíz. Así que haríamos cuadrática solamente para la primera parte porque la velocidad inicial no es 0. Y para la segunda parte hacemos despeje normal para ese delta T3, ¿vale? Entonces tengo delta T1, delta T3, el tiempo que se tardaría entonces sería sumar esos dos delta T y lo vamos a comparar con el tiempo inicial. Entonces, a este tiempo total, al restarle este tiempo que él haría normalmente, nos daría el tiempo que perdió por haber separado en esa estación. ¿Bien? Entonces, traten de ir haciendo el ejercicio. Bien, traten de hacer el ejercicio bien ustedes solos, viendo la explicación, y si les queda alguna duda me pueden preguntar. Entonces, en resumidas cuentas, calculamos el delta x1 y el delta x2, despejándolo de esta fórmula. Al sumarlos tenemos el delta x total de este tramo. Con ese delta x total y la velocidad promedio podemos calcular el tiempo que él hace normalmente. Luego tenemos que calcular los tiempos que se tardan en llegar de acá a acá, de acá a acá. Ah, aquí falta sumar el T2 también. Entonces, para este lado, el delta T lo hacemos con una cuadrática, bien, con esta cuadrática que está acá. Para el segundo tramo, como la velocidad inicial es 0, lo despejamos con la raíz. Sumamos ese delta T1, el tiempo que estuvo detenido, más el delta T3. Sumamos todos esos tiempos, le restamos el tiempo normal y así nos da el tiempo perdido.